4 o 5 vacas, es decir, no es lo mismo. Lo he visto en estos últimos meses peleándose en el Parlamento por el dinero y con el gobierno. Con el tema del REF se ha incumplido una serie de acuerdos que se habían hecho y eso va a suponer que se van afectados el sector primario de Canarias, ¿no? Sí, hay una cosa que a ver si podemos entender y lo puedo explicar, algo muy sencillo. Tenemos el POSEI, que es el que gestionamos la comunidad autónoma, que son fondos que vienen de Europa, y tenemos el POSEI adicional. El POSEI adicional es una partida económica que complementa lo que Europa no puede complementar y tiene que complementarlo el gobierno de España. Primero lo dice Europa y segundo lo dice nuestro régimen económico y fiscal en su articulado. Claramente, el gobierno de España tendrá que poner la partida anual suficiente para contemplar el 100% del POSEI adicional. Bueno. En el año 2022 y 2023 se plantea, el 2022 se plantea el aumento de casi todas las líneas ganaderas, casi todas porque se dejaron fuera la industria láctea y la apicultura, el 20% del aumento. ¿Por qué se plantea el 20%? Porque Europa nos permite subir y bajar, moldear el POSEI en un 20% de la comunidad autónoma sin necesidad de autorización ni por el gobierno de España ni por Europa, solo notificación. Bueno, se vendió que era que Europa había autorizado. No, Europa no autoriza. Es el gobierno de Canarias quien pide y Europa simplemente dice que sí porque está en el reglamento. Vale, pero nosotros dijimos en el año 22 y en el año 23, pero en el año 22 dijimos que nos parecía bien esa modificación del 20%, aumentar el 20% de algunas líneas de ganadería, y para el año 23 se aumentan también las de agricultura en un 10% aproximadamente, casi todas las líneas de agricultura. Vale. Quiero dejar claro que nosotros pagamos a años vista, un año después de cierre la campaña agrícola, con lo cual lo del año 22 habría que pagarlo en el año 23 y lo del año 23 vamos a pagarlo en este año 24. Digo para que la gente esté en contexto. Pues se aumentó por el gobierno anterior el 20% de la campaña 22 de ganadería, que se paga en el 23, y el 10% de agricultura, más ya la consolidación del 20% de ganadería, del 23, que se paga en el 24. Con lo cual, a ver si me sé explicar para que quede claro. La campaña 22 que se pagó en el 23, lo que el gobierno anterior aumentó significaban 5,5 millones de euros de ganadería. De la campaña 22 que se pagaba en el 23. Con lo cual, lo que se dice por ahí, incluso que sale en redes sociales, ahora, que es que aumentó y pagó con fondos propios. No, mire, usted aumentó, no pagó con fondos propios. Usted no pagó el 22, usted se fue en junio, bueno, antes, pero en junio del 23, y se pagó en diciembre del 23. La campaña 22 se pagó en diciembre, cuando era consejero yo, y sacamos fondos propios que no nos corresponden, que no es nuestra obligación, y aparte me hace un agujero en el presupuesto para otras actividades. Y pagamos para que en el 23 todos los ganaderos cobraran la campaña del 22 lo que se les había prometido, no por este gobierno, sino por el anterior. Pero cuando hace eso el gobierno anterior, lo manda al ministerio. Esto no es algo que el gobierno lo haga y ya está, lo manda al ministerio, y el ministerio lo manda a Europa, y Europa dice que sí. Con lo cual el ministerio, en mi gobierno de España, firmó ese aumento y no puso en los presupuestos. Con lo cual, el anterior gobierno amplió el 20% sin ficha financiera. Ahora están excusándose, es que el gobierno va a poner 50 millones para agua, son de fondos europeos, agua agrícola. Es que el gobierno dio para La Palma 40 millones, claro que los dio, pasaron todos los ministros, todos los secretarios de Estado, hasta todos los directores por La Palma. Pero eran unas medidas urgentes. Eran urgentes y tenía que dar el gobierno de España también, era obvio, no podemos ahora decir que el gobierno de España no paga el POSEI adicional porque ya dio para La Palma, eso no es serio. ¿Y lo del tema del presupuesto prorrogado tiene algo que ver? No, porque el gobierno de España puede modificar el presupuesto. El presupuesto prorrogado lo que te hace es, te pone la misma partida, que son 21 millones que tenemos,
Pero el gobierno de España tiene la capacidad de modificar el presupuesto y inyectar los 16 millones que hacen falta y que es obligación del gobierno de España para el sector agrícola y ganadero. Si no los paga en diciembre, cuando paguemos el POSE adicional del 2023, que lo pagamos en diciembre de 24, evidentemente quien se va a ver afectado son el sector agrícola y ganadero. Por eso, las promesas que se hacen en diciembre del 22 se hacen sin ficha financiera y se hacen sin el aval del gobierno de España de que va a poner el dinero. Con lo cual se vende algo de que no tenían amarrado ni presupuestariamente, ni la comunidad autónoma, ni tenían cerrado con el gobierno de España que iban a poner esos fondos. Claro, es muy fácil vender en el 22 algo que hay que pagar en diciembre del 23 y en diciembre del 24, cuando ya no estás en el gobierno. Y ahora, la justificación, el gobierno de España da dinero para agua y da dinero para La Palma. Y tienen un error y tienen que hacérselo mirar. Cuando dice que con fondos propios se paga en el 2022, se paga en el 2000, la campaña de 22 con fondos propios cuando yo entro al gobierno. Lo paga este nuevo gobierno, es quien paga con fondos propios la campaña 22. No lo pagó el anterior gobierno. Así que también tenemos que saber cuándo se paga y cómo se articula. Y me he extendido para que, y espero, yo sé que es complicado, pero explicar de una manera muy clara cómo funciona el POSE adicional. El gobierno de España tiene la obligación por ley de cumplirlo y a día de hoy el gobierno de España no ha ingresado los fondos del POSE adicional. Con lo cual Canarias, sector agrícola y ganadero, tiene 16 millones de euros menos de financiación en el 2024 que corresponden al gobierno de España. Y eso es así. Y eso lo pone en la ley, no me lo invento yo, lo pone en la ley. Serán otros los que tengan que justificar porque no lo pagan. Seguimos con la misma tónica, consejero. Cuando se ha sacado una orden para el tema de la pérdida de renta de los agricultores y ganaderos de la isla de La Palma, con dos anexos, anexo 1 y anexo 2, y también han tenido que esperar a financiación de un dinero que estaba prometido por un acuerdo, ¿no? Sí, bueno, he tenido que esperar, que no ha llegado todavía, Lucio. ¿No ha llegado? No ha llegado el dinero. El dinero de la pérdida de renta del volcán no ha llegado por parte del gobierno de España. Lo hemos tenido que coger de los fondos propios. Entonces los 10 millones estos... Son de fondos propios del gobierno de Canarias, que los ha puesto el gobierno de Canarias para la pérdida de renta. El gobierno de España lo que prometió en agosto, lo que prometió en diciembre el ministro cuando estuvo en La Palma y en esa comisión bilateral, no ha llegado a la comunidad autónoma. Hoy en día los 10 millones de la pérdida de renta son de fondos propios, que hemos adelantado al gobierno un poco por la necesidad que había en La Palma de pagar esta ayuda de pérdida de renta. Pero el gobierno de España a día de hoy no ha pagado los fondos de pérdida de renta. Hablarnos un poquito de esa orden, porque yo creo que a veces es difícil de entender, porque hay que, no solo muchos agricultores piensan, no, es que a mí me tienen que dar tanto, pero es que eso está basado también en el artículo 37 del articulado europeo, una serie de decretos que hay que cumplir, es decir, para dar ese dinero, ¿no? Sí, efectivamente. Yo quiero, en esto también voy a ser un poco claro. Nosotros hemos cumplido un reglamento europeo que existe de pérdida de renta, un artículo que lo pone muy claro, y que nosotros lo que hemos hecho es lo mismo que se hizo en la anterior. Es decir, se le encarga a una empresa solvente, que es Agroseguros, que haga el informe, y después son los mismos técnicos, funcionarios de la comunidad autónoma, los mismos los que hacen el cálculo, y se reparte. De hecho, se ha tardado tanto porque nosotros, la empresa, nos había dicho que no nos iba a hacer el cálculo hasta que no tuviéramos la campaña cerrada. Porque en el anterior se dieron avances de información sin la campaña cerrada y se cometió un error. De hecho, hay un reintegro por la intervención y una advertencia a esta consejería. Hay más de 1.200 expedientes. El anterior decreto de pérdida de renta que se hicieron mal y tiene un reintegro de más de 3,5 millones de euros. Como si sí, hay un informe que me advierte a mí que se ha hecho mal y hay que pedir por lesividad, hay que pedir el reintegro, y que no lo podemos hacer mal otra vez porque estoy advertido. Evidentemente también la empresa encargada de hacer este informe, que es la misma y es solvente, y no es de la consejería, y es solvente, ha dicho que no nos pasaba la información hasta no terminar la campaña, para no cometer el mismo error.
Una vez nos pasa la información, hacemos los cálculos, no viene el dinero, no viene el dinero, no viene el dinero. Bueno, a fuerza de entender que había que pagar, pues se cogió fondos propios y se pagó. ¿Qué ha pasado? Bueno, primero que se ha corregido el error anterior, porque primero yo no lo puedo hacer, no puedo firmar, y como todos entenderán, yo no puedo firmar algo que, digamos, que es en contra de la ley, o que es ilegal, y más teniendo un informe ya de advertencia de que se hizo mal. Y tampoco lo que no voy a hacer es hacer algo, primero, que no puedo hacer, que no puedo firmar, y segundo, una repercusión que va a tener en los agricultores de devolución del dinero. Eso es una. Dicho esto, también quiero decir que es verdad que ese reglamento europeo no contempla la causística del volcán de La Palma. ¿Vale? Porque es nuevo. Claro, porque el volcán de La Palma es algo nuevo que no ha sucedido. Entonces, esa pérdida de renta para el volcán no contempla todas las casuísticas que existen en La Palma. Y que es verdad que haya gente que lo contempla, y hay a un colectivo, cierto es que ese decreto no le contempla. ¿Sí? Hay acciones que se han hecho en La Palma para recuperar, para resembrar, para los capados, si tiene una finca adentro, otra afuera, entonces no contempla todas esas. Entonces hay una serie de beneficiarios que se ven perjudicados. Y yo los entiendo, ¿sí? Desde el punto de vista normal, desde el punto de vista práctico se entiende, porque lo que dicen ellos es verdad, hay una parte de lo que plantean es verdad, pero el decreto no lo contempla. Si no lo contempla, yo no puedo actuar en contra del decreto, porque Europa me ha fiscalizado las ayudas a La Palma, las está fiscalizando. Bueno, a La Palma y a todos los sectores, no, a La Palma, a todos los sectores, con lo cual yo no puedo hacer otra cosa que no tenga en el decreto. El director general, Javier Gutiérrez, me dijo en la última entrevista que el próximo año puede venir la Policía Europea a fiscalizar. No, va a venir ya. Ya nos anunciaron que va a venir a fiscalizar los dineros, exactamente. Porque al final esto es Europa, si va a venir a fiscalizar todas las ayudas y subvenciones. Con lo cual tenemos que ser rigurosos para que no exista después que nadie, primero, que los agricultores y agricultoras no se sientan perjudicados en un futuro con devoluciones y que evidentemente nadie se vea complicado en decisiones que ha tomado fuera de la norma. Con lo cual, ¿qué se ha hecho? Y pagar esto, porque es lo que permitía la norma, dicho, siendo consciente que esta norma no contempla la casuística y que Europa tenía que haber hecho una norma específica para La Palma, cierto, pero no la hizo. Europa tenía que haber hecho una norma específica para la pérdida de renta de La Palma y haber venido los funcionarios europeos y haber estado en La Palma y contemplar todas las problemáticas diferentes de cada uno de los agricultores. Lo hizo a nivel genérico y como a nivel genérico, pues siempre hay gente que se queda atrás. ¿Qué estamos trabajando? Bueno, nosotros hemos dicho que por este reglamento es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Otra cuestión es que fuera del reglamento podamos intentar ver esas causísticas diferenciadas y poder actuar sobre ellas. Eso se está trabajando en ello. Pero tienen que entender que nosotros no podemos hacer algo en contra de la ley. Tenemos que hacerlo. Y lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque el retraso de pagar la ayuda no iba a mejorar la ayuda esta. La ayuda esta era así. Hoy, mañana y dentro de 7 meses. Era como es porque viene por reglamento. Otra cuestión, y reitero por última vez, que comprendo algunas causísticas de algunas personas que el decreto no contempla su realidad, y entonces eso habrá que mirarlo con otro enfoque y con otro lupa diferente. Pero aquellos o aquellas que dicen que modifiquemos, primero no sé si saben dónde están enmarcados, así que modifiquemos un reglamento europeo. Primero no sé si saben realmente lo que están diciendo. Modificar un reglamento europeo no se modifica hoy para mañana. Tarda mucho tiempo. Segundo, que rectifiquemos sabiendo que no podemos rectificar porque se utiliza la misma fórmula que utilizaron los anteriores, la misma fórmula, con los mismos elementos y con los mismos actores, la misma empresa y los mismos funcionarios, los mismos actores, con lo cual es igual. La única diferencia, y repito, es que nosotros, ante una advertencia de una irregularidad del proceso anterior, la hemos corregido. Y lo demás es igual. Albay, se nos ha echado el tiempo encima. Consejero, esperamos que en muy pocas fechas podamos hacer alguna otra entrevista, pero ya me está diciendo su jefa de prensa que vaya cortando, sí, porque tiene usted una agenda muy complicada. Tenemos otra actividad. Te agradezco, Lucio, mucho la entrevista y como no cabe de otra manera, en cualquier ocasión quedaremos otra vez para seguir explicando. Yo creo que es bueno explicarle al sector lo que estamos haciendo y también recibir del sector las críticas constructivas para mejorar, sin duda. Y el apoyo también. Muchas porque gracias. Yo creo que para ir a Europa hay que ir con el apoyo del sector primario, de las organizaciones profesionales agrarias, incluso
con los cuales se va a reunir usted, esos agentes sociales también, van a contribuir a que llevemos una política operativa en Europa y podamos modificar la paz a nuestra conveniencia también, para que tenga esas singularidades canarias. Esperemos que sí, que bueno, a Europa tenemos que ir unidos, ¿no? Yo siempre he contado con las organizaciones y los colectivos y las sectoriales, y vamos a contar con todas ellas, para Europa con una sola voz y defender una realidad que es Canarias, diferente a otros territorios. Muchas gracias.